habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios, capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los labios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el alma al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová,
cuánto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necesidades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Le presentamos A Través de la Biblia. En este día, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 15 de Proverbios. Y para comenzar este estudio, leamos el primer versículo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Estamos seguros que al leer esto uno recuerda a dos personajes bíblicos, Abigail y Nabal. Abigail, una mujer muy hermosa, una bella esposa. Y Nabal, su esposo, un insensato, pero un hombre muy rico. Alguien ha escrito un libro llamado La Bella y la Bestia, y es la historia de Nabal y Abigail. O diríamos que Abigail es la bella y que Nabal es la bestia. Y usted recordará que hemos visto varios proverbios que pueden ser aplicados a esta pareja en particular. Usted recordará que Abigail, cuando oyó que su esposo había enviado una respuesta insultante a David, quien había cuidado sus manadas con amabilidad y con dedicación, esta dama hace que sus siervos preparen una gran comida y sale a recibir a David. Y cuando se encuentra con él, se inclina ante David. Ella lo reconoce como rey y habla de la realidad de que su vida estaba envuelta con Dios. Y cuán hermoso y maravilloso fue lo que ella hizo. Ella dio una respuesta blanda y así quitó la ira de David. Y aquí se nos dice además, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esto fue algo real en la vida de estas personas. Uno encuentra otras ilustraciones al leer a través de la palabra de Dios, y uno puede encontrar que el Señor Jesucristo usa el lenguaje más duro y fuerte en la Escritura. Uno nota, por ejemplo,
que una de las porciones más duras de la Biblia es aquella en la que él denunció a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Ahora, esto no quiere decir que no haya un momento en el cual hay que decir las cosas tal cual son, y él ciertamente hizo eso. Pero notemos la gracia que él demostró para aquellos que necesitaban de la gracia de Dios. A esa pobre mujer que había sido descubierta en pecado, le dijo, «Ni yo te condeno», y añadió, «Vete y no peques más». ¿Qué cosa más benigna fue esa? Uno encuentra eso una y otra vez a través de toda la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uno encuentra que Él da una respuesta benigna, tierna. Pero luego hay oportunidades cuando es necesario ser fuertes. El versículo 2 de este capítulo 15 dice, «La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces». Nuevamente nos encontramos aquí con la lengua. Y quisiéramos repetir algo que ya hemos dicho antes y que diremos nuevamente, y sé que lo vamos a volver a decir cuando consideremos la pequeña epístola de Santiago. Se dice mucho más acerca del abuso de la lengua en la Escritura que del abuso del alcohol. Con esto no queremos decir que estamos recomendando el emborracharse, por supuesto. Creemos que esa es una de las peores cosas que le puede ocurrir a cualquier país. No creemos que sean las drogas, sino que lo peor que le puede ocurrir a un país es que sus ciudadanos se dediquen a la bebida del alcohol. Porque en el día de hoy se señala con un dedo acusador a la persona que es adicta a las drogas, pero al alcohólico, debemos considerarlo como una persona que está enferma y que necesita ayuda. Y por cierto que lo es. Pero hoy no se considera un pecado el ser un alcohólico o un borracho. Y la palabra de Dios nos hace énfasis, nos deja muy en claro esto de que no hay algo que sea tan malo como eso. Pero aún así, más allá de esto, se encuentra el uso y abuso de la lengua. Eso es algo que lo descubre a uno siempre. Demuestra quién es esa persona y explica mucho acerca de esa persona. Ahora el versículo 3 de este capítulo 15 de Proverbios dice, «Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos». Usted puede mirar a la derecha y a la izquierda para comprobar que nadie lo está mirando. Sin embargo, amigo oyente, Dios lo está observando. Dios lo está mirando. Usted recuerda la ocasión cuando Moisés dio muerte a un egipcio. Él miró para un lado y para otro, y luego dio muerte al egipcio. Pensaba que nadie sabía lo que había hecho. Sin embargo, Dios lo sabía. Tenemos que darnos cuenta que su vida y la mía son como un libro abierto ante Dios. Y lo que es un pecado secreto aquí es un escándalo abierto en el cielo. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Luego tenemos el versículo 4 que nos dice, «La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu». Nuevamente se nos menciona aquí la lengua. Puede ser una bendición o puede ser una maldición para usted. La lengua puede causarle a usted muchos problemas. Y también nos puede ayudar a salir de problemas. El versículo 5 dice, «El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente». Se dice tanto en el libro de Proverbios acerca de escuchar el consejo y la instrucción. Estamos viviendo en un día cuando se dice que uno no puede decirle nada a los insensatos. No se le puede decir mucho a una persona así. Uno no puede hacerle entender nada a él por la sencilla razón de que esta persona no está escuchando o prestando atención a la instrucción. Luego en el versículo 6 leemos, «En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío». Aquí nos está haciendo un contraste de riquezas materiales. En la casa del justo hay gran provisión. Hay allí cosas maravillosas como el gozo y la paz, y también amor y existe simpatía y consuelo. Esas son muchas de las cosas que están allí. Lo que nosotros necesitamos reconocer es que estas cosas son cosas que tienen mucho valor. Y de eso es de lo que se nos está hablando aquí. Nuevamente estamos cambiando aquí un poquito al leer el próximo versículo porque se menciona la boca. Leamos el versículo 7. «La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios». El sabio, note usted, esparce sabiduría. Luego el versículo 8 dice, «El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová,
mas la oración de los rectos es su gozo. Este es un versículo maravilloso el que tenemos ante nosotros. El impío no puede hacer nada bueno, y tampoco puede pensar correctamente. Es imposible para él hacer eso. Escuche usted lo que dice el versículo 26 de este mismo capítulo 15. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Aquí se menciona los pensamientos de los impíos, y en el versículo que vimos anteriormente se hablaba de los sacrificios de los impíos, aquello que él trae, que ofrece, lo que hace. Y esa es la razón por la que está equivocado. Él está mal por dentro y por fuera. Está completamente equivocado. Por tanto, el problema que tiene es que no ha aprendido a acercarse a Cristo en humildad, reconociendo su condición perdida para obtener la salvación. Alguien ha dicho, una persona que confía, aun cuando sea en lo más mínimo de sus obras para lograr la salvación, es un alma perdida. Y eso es cierto, amigo oyente. Ahora, en la primera parte del versículo 8, que leímos hace un momento, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Ahora, él puede ser religioso, quizá vaya a la iglesia, quizá cumpla con ciertos requisitos, pero eso no es suficiente. Para comenzar, el corazón del hombre es impío, es malo. No sabemos por qué hay personas que opinan que si hacen algunas cosas religiosas, eso los hace religiosos. Amigo oyente, su corazón necesita ser cambiado. Dios realiza una decoración interior mucho antes de hacer una decoración exterior. Y Él no está interesado en su decoración exterior hasta cuando realiza una obra de decoración interior. Ahora, en la primera parte del versículo 9 leemos, abominación es a Jehová el camino del impío. Tenemos entonces el sacrificio del impío, luego el camino del impío, y finalmente los pensamientos del impío. Y todo esto es abominación a Jehová. Leamos todo el versículo 9 de este capítulo 15 de Proverbios. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. ¿Y quién ha sido hecho justicia para nosotros? Es Cristo Jesús. Hay personas que creen hoy que si simplemente pudieran hacerlo ellos, pero si el hombre confía en lo más mínimo, en alguna de sus obras, como ya hemos mencionado, nunca puede alcanzar esa salvación. En el versículo 10 leemos, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Al hombre no le gusta que se le diga que ha cometido un error. Uno simplemente no le puede decir nada a estas personas. Sigamos adelante leyendo el versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Este es otro de esos tremendos proverbios que tenemos en este libro. Creemos que el pensamiento que tenemos ante nosotros es, el Seol y la destrucción están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Y luego en el versículo 12 leemos, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Es decir que esta es una referencia a aquel con el cual usted y yo tenemos que ver. Se nos dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mundo invisible que ningún hombre ha podido ver, el cual no cree el hombre del mundo, solo Dios puede hacer que ese mundo invisible sea real para el Hijo de Dios, y por tanto le puede dar a él una perspectiva verdadera en esta vida. Usted puede ver, amigo oyente, que cuando usted vive hoy con la idea de que esta vida es todo, sus valores van a cambiar, y ciertas cosas tendrán una alta prioridad, mucho más que antes. O en el caso del Hijo de Dios, esas cosas nunca llegarán a tener una alta prioridad. Así es que es muy importante ver cuáles son las perspectivas de la vida del hombre o cuál es su modo de pensar. Por cierto que solo Dios puede revelarle lo que existe del otro lado de este mundo invisible. Usted y yo no lo podemos hacer y solo el Espíritu de Dios puede tomar esas cosas de la vida y mostrarlas ante nosotros y hacer que sean cosas reales. Bueno, Él ha pasado por todo esto ya. Él anduvo en esta tierra en la carne hace más de 2000 años. Y Él pasó por la puerta de la muerte y regresó al tercer día. Y por 40 días Él se reveló a sí mismo. Y luego Él regresó a la gloria.
Y solo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer que Él sea real para nosotros. El Señor Jesucristo dijo que Él tomaría las cosas del corazón y de la mente y que nos las mostraría. Eso es algo muy importante de ver, digamos de paso. Y necesitamos verlo, amigo oyente. Luego en el versículo 13 de este capítulo 15 de Proverbios leemos: El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Es bien sabido que la risa y la alegría y el gozo en realidad agregan algo positivo a la salud del hombre y también a la duración de su vida. Lleva a su vida una dimensión maravillosa que no está allí y no puede estar si nosotros vivimos en el dolor y amargados y en el pesimismo en el día de hoy. Avanzando algo más, el versículo 14 dice: El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Estamos aún hablando acerca del corazón. Hablamos bastante acerca de la lengua. Ahora estamos hablando del corazón. Él está hablando aquí acerca del corazón del hombre, no acerca de la cabeza del hombre. No estamos hablando aquí tampoco de la acumulación de ciertos hechos y datos, sino de ser capaces de tener discernimiento espiritual. Y amigo oyente, usted sabe que hace mucha falta eso. Existe un hambre de eso en la tierra en el día de hoy tremenda. Hay mucha falta de discernimiento espiritual. Y necesitamos reconocer entonces que eso es algo muy, pero muy importante. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 de Proverbios. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Si usted quiere una ilustración de esto en la Biblia, la podemos encontrar en la vida de Daniel. Usted recordará que él fue llevado como esclavo cuando era joven a Babilonia. Él demostró una habilidad destacada y fue colocado con los hombres sabios, y él tenía que participar de cierta dieta que los babilonios pensaban que lo iba a hacer desarrollar bien a él. Sin embargo, él se negó a comer eso porque, la carne era algo que no comía. Así es que prefería comer legumbres. Quería hacer esto a causa del temor de Jehová. Él quería servir a Dios. Y amigo oyente, ¿cómo honró Dios a este hombre? Él hizo que llegara a ser el primer ministro del primer gran gobernador de este mundo. Y también lo hizo primer ministro del segundo gran gobernador de este mundo en el segundo imperio mundial, Ciro el Grande. Así es que Dios honró a su siervo. Y ahora en el versículo 18 de este capítulo 15 leemos: El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y eso nos refiere una vez más al primer versículo que tuvimos en este capítulo, el cual es un versículo muy importante. La persona que es cruda y tosca en su manera de tratar a los demás siempre va a promover contiendas. Nuevamente debemos recordar que el Señor Jesucristo fue la persona más controversial que haya estado en este mundo, y donde se predique la verdad siempre va a causar problemas porque hay aquellos que no quieren escucharla. Ya hemos dicho esto antes y lo volvemos a repetir porque creemos que la palabra de Dios es como un contador Geiger. Uno lo puede usar para ver en su propia congregación quiénes son genuinos y quiénes no lo son. No se demora mucho uno en lograr eso. Y aquí tenemos un consejo para un joven predicador. Cuando usted predica la palabra de Dios y la presenta, la luz del Evangelio, cuando uno hace eso, ocurren dos cosas. Siempre es lo mismo que sucede. En el campo, cuando uno sale a alimentar a los animales por la noche, uno utiliza una luz o una linterna. En el momento que uno abre la puerta del granero, se ilumina el interior. Puede ver que las ratas huyen para refugiarse en un lugar y las aves comienzan a cantar. Podemos darnos cuenta que la luz tiene dos resultados. Las ratas huyen buscando refugio. Y lo mismo ocurre cuando uno presenta la palabra de Dios y va a ver que tiene dos resultados. Pero necesitamos reconocer que no es necesario exagerar el hecho de que la cruz del Señor Jesucristo es una ofensa. No es necesario exagerar eso, simplemente predicarlo. Y creemos que es importante mantener en nuestra mente lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el versículo 20 de este capítulo 15 de Proverbios nos dice: El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y amigo oyente, el padre se jacta si su hijo tiene éxito en la vida. Pero si él no hace eso, entonces el padre no dice nada acerca de eso. Leamos ahora los versículos 21 al 23.
La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Lo importante no es lo que uno dice, sino cuándo lo dice. A veces, la palabra correcta dada a tiempo da buen resultado. Muchos de nosotros podemos testificar hoy que se nos dio la palabra apropiada en el tiempo apropiado, y eso fue algo que cambió nuestras vidas. Y ahora el versículo 26 dice, «Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias». Ya hemos visto esto antes cuando consideramos los sacrificios de los impíos y los caminos y los pensamientos de los impíos que son abominación a Jehová. El impío tiene que volverse de sus malos caminos y tiene que volverse hacia Dios. Pasando ahora al versículo 29, leemos, «Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos». Nos preguntamos si usted reconoce que en la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pedro, que Él escucha la oración. Eso es interesante, la oración de los justos. Pero Él cierra sus oídos a la oración del impío. Dios nos presenta eso con toda claridad, amigo oyente. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y el versículo 30 dice, «La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos». Una de las mejores maneras de perder peso es el de recibir malas noticias. Y el último versículo de este capítulo 15 nos dice, «El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad». Nos tenemos que acercar con humildad para aprender las cosas de Dios. Un corazón altivo, lleno de orgullo, creyendo que es sabio en su propia opinión, no podrá aprender nada de estas cosas. Tenemos que inclinarnos ante Él. Esa es una lección muy importante que el hombre debe aprender. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 16 de Proverbios. Será pues hasta entonces, y recuerde, amigo oyente, que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Que Dios le bendiga. אבוד פה ולבד, ולא רואה דבר, דמעות נופלות ליבי נשבר. האחד והיחיד, נפחת נשמתי, אנא קבל את סליחתי. תחסיכה לכל חטאי, תחסיכה נתת לי חיי. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Perdu sans ta présence, aveuglé par l'ignorance, toutes mes larmes traduisent ma souffrance. Je sens ton absence, mon cœur, mon âme sans essence. Aujourd'hui, accorde-moi ta clémence.
je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui était caché en toi. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, l'on y a dit, je ne voyais pas, l'on a dit ce qui était caché en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas. Je t'en supplie, pardonne-moi. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro.
El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel.
Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 15. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los 2 casos, el hombre es impuro. Cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción y cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de ese hombre, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien se sienta donde el hombre con la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si toca al hombre con la secreción, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre escupe a alguien, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impura hasta el anochecer. Cualquier manta de montar sobre la que cabalgue el hombre con la secreción quedará ceremonialmente impura. Si alguien toca cualquier cosa que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta el anochecer. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre toca a alguien sin primero haberse enjuagado las manos, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier vasija de barro que el hombre toque tendrá que romperse. Cualquier utensilio de madera que toque deberá enjuagarse con agua. Cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar 7 días para el período de purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua fresca, y quedará ceremonialmente puro. Al 8º día, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, e irá ante el Señor a la entrada del tabernáculo, y dará sus ofrendas al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado, y la otra como ofrenda quemada.
Mediante este proceso el sacerdote purificará al hombre ante el Señor por su secreción. Siempre que un hombre tenga una emisión de semen, deberá lavar todo su cuerpo con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el próximo anochecer. Cualquier ropa o cuero que tenga semen tendrá que lavarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Después de que un hombre y una mujer hayan tenido relaciones sexuales, los dos deberán lavarse con agua y permanecerán impuros hasta el próximo anochecer. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante 7 días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo, quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él. Permanecerá impuro durante 7 días, y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar 7 días y después quedará ceremonialmente pura. Al 8º día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirían, porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. Estas son las instrucciones que tienen que ver con todo el que tiene secreciones corporales. Un hombre que queda impuro a causa de una emisión de semen o una mujer durante su periodo menstrual. Son aplicables a cualquier hombre o mujer que tenga una secreción corporal y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté ceremonialmente impura. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés.
flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado al capítulo número 15 del libro de Levítico. Gracias a Dios por permitirnos abrir con libertad su palabra, por compartirla, por leerla y por entenderla. Ahora nos toca vivirla. Vivamos el mensaje de salvación que Dios nos ha revelado a través de su palabra. La Biblia es el libro que el Espíritu Santo inspiró a través de hombres y mujeres que fueron movidos a escribir la voluntad del Señor para nuestra salvación. El libro de Levítico es un libro maravilloso. Hemos estado estudiando en los primeros 14 capítulos todo lo que está en torno al santuario y cómo el santuario muestra el plan de salvación a través de los sacrificios, las ofrendas, también el estilo de vida que debe tener todo hijo de Dios que desea ir a la patria celestial, la santidad en todos los detalles de nuestra vida. Por supuesto, no prestarle atención a estos mensajes trae consecuencias, como le ocurrió a Nadab y a Abiú. Por eso, el libro de Levítico habla de las particularidades de nuestra vida diaria, las enfermedades, las relaciones sociales, la alimentación, la sanidad, tanto física como espiritual. Al llegar al capítulo número 15, podemos darnos cuenta que hay ciertos detalles que quizás ni nos imaginábamos que podían estar en la Escritura. Si tú has tenido la oportunidad de leer con anterioridad el capítulo 15 de Levítico, quizás te pregunte, ¿qué hace ese contenido en la Escritura? ¿Por qué Dios presenta este mensaje? ¿Por qué nos hace estas declaraciones? ¿Qué lecciones podemos aprender del capítulo número 15? Bueno, hoy vamos a intentar sacar algunas lecciones. Así que vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios y vamos a pedirle que nos dé sabiduría para entender lo que aquí está escrito. Querido y amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque nos has cuidado, porque nos permite, Señor, abrir con libertad tu palabra, y ahora necesitamos que nos ayudes a entender qué es lo que quieres que nosotros hagamos y pongamos en práctica para nuestro crecimiento espiritual y también para ayudar a otras personas que puedan confiar en ti, ayudar a otros para que pongan toda su confianza en todo lo que tú haces por nosotros. Ayúdanos y guíanos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar el análisis de Levítico 15 con uno de los últimos versículos del texto. Vamos al versículo número 31. El Señor dijo, así apartaréis a los israelitas de sus impurezas. Recordemos, estoy leyendo el versículo 31. Quiere decir que hay 30 versículos que necesitamos analizar, pero que este versículo 31 nos muestra la realidad del contexto en el cual Dios está hablando a Moisés y a Aarón para que lo transmitan al pueblo. El deseo del Señor es apartar a Israel de las impurezas físicas que llevarán también a una impureza espiritual. Al no estar impuros físicamente, al no contaminarnos
Y cuando hablo de contaminación, estoy hablando de contaminación física, es decir, cuando yo hago todo lo posible por mantener mi cuerpo sano, un cuerpo estable, un cuerpo saludable, entonces claramente también le estoy prestando interés a mi salud espiritual. Y el Señor le dice a Moisés: apartaréis a los israelitas de sus impurezas. ¿Hay impurezas en el mundo? Cantidades. Hay muchas impurezas, hay mucha suciedad, hay mucha inmoralidad. Es decir, la impureza abarca muchas áreas de la vida. Y el Señor quería que en los detalles físicos también se revelaran las realidades espirituales, a fin de que no mueran. El plan de Dios era que la gente no muriese, aunque todos tenemos que morir porque la paga del pecado es muerte. Pero el plan de Dios es que podamos tener vida. Por eso Él nos ofrece una vida mejor. No vamos a experimentar la segunda muerte. Si nos toca descansar, el Señor nos levantará en la primera resurrección para poder heredar todas las maravillas que Él tiene para nosotros. Como decía el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, pero necesitamos nosotros cambiar la perspectiva de nuestra vida en todos los detalles. Entonces apartaréis a los israelitas de sus impurezas a fin de que no mueran por contaminar mi santuario que está entre ellos. Aquí hay una lección. Todas las faltas, todos los errores, todas las impurezas, todas las enfermedades, en cierto sentido afectan al santuario. El santuario es el lugar, o era físicamente el lugar, donde se transferían simbólicamente todas las faltas del pueblo de Israel. Y como tú y yo sabemos que en el cielo hay un santuario, porque la carta a los Hebreos lo dice con claridad, donde Cristo es nuestro sumo sacerdote, ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, es claro entonces decir que nuestras faltas contaminan el santuario celestial. Nuestras rebeldías, nuestros pecados conscientes contaminan el santuario porque estamos desvalorizando la obra de Cristo en nuestro favor. Con esto en mente, entonces podemos ya empezar a leer el versículo número 1. Dice así: el Señor dijo a Moisés y a Aarón: di a los israelitas, cuando un hombre tiene flujo seminal, su flujo es impuro. Sea que el flujo continúe o se detenga, quedará impuro. Toda cama en que se acueste el que tenga flujo y todo lugar donde se siente será impuro. ¿Te das cuenta que parece extraño que dentro del texto bíblico se haga mención a estos detalles particulares que son la realidad de algunas personas en este mundo? Yo no sé quizás explicar qué es lo que la Biblia está refiriéndose a flujo seminal. No sé si es algo que algunos hombres tengan, como las mujeres tienen el flujo menstrual. No sé si los hombres de manera inconsciente su cuerpo no tiene control sobre su flujo seminal. Lo que yo sí puedo, en mi contexto y por lo que he escuchado desde hace muchos años y por la información que uno contiene desde que es soltero hasta que se casa, es que existe algo llamado la eyaculación precoz. Ahora bien, las relaciones maritales, las relaciones sexuales, fueron un regalo de Dios para el ser humano. Fue un regalo que debemos nosotros disfrutar en la santidad del matrimonio. Pero vivimos en una sociedad totalmente distorsionada, una sociedad inmoral, y por lo tanto necesitamos cambiar los conceptos tradicionales del mundo por los principios fundamentales de lo que Dios había estipulado. En el texto bíblico no hay evidencia de que un hombre tenga una circunstancia como esa, pero si llegase a suceder, como es el caso del capítulo 15, si llegase a suceder que un hombre tenga una deficiencia, tenga una impotencia o tenga una eyaculación precoz dentro de su relación matrimonial, entonces este hombre
tiene un problema físico. Y ese problema físico es una enfermedad. Y una enfermedad claramente afecta el santuario porque las enfermedades son el resultado del pecado. Ahora, no es que la persona que tenga el flujo, en este caso un hombre, está en pecado. No necesariamente está en pecado. No está incurriendo en faltas morales. La Biblia no dice que sea un pecador, dice que está impuro. Su cuerpo no tiene control sobre sí, algo no está funcionando bien y por lo tanto ese es un resultado del pecado que está alrededor. Como aquel que nace con deficiencia respiratoria, como aquel también que tiene problemas renales, como aquel que tiene de repente una herencia de enfermedades cardíacas o herencia hepatítica o herencia cancerosa. No es que el niño, el joven, esté practicando el pecado, es que nosotros heredamos los resultados de la contaminación del pecado a medida que van pasando las generaciones. Entonces un hombre casado con su esposa podía tener este problema, estas eyaculaciones precoz, que en cierto sentido o en todo sentido pueden llegar a ser traumáticas para la vida de la pareja, especialmente para el hombre. También se hace mención aquí que el que toque su cama debe lavar sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Aquí está hablando de la higiene. Tienes un problema físico, sí, pero que eso no afecte a los demás. Por lo tanto, es necesario que haya limpieza en el hogar. El que se siente donde se haya sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Recordemos una vez más que esta gente está en el desierto. Estamos hablando de 2 millones de personas que están conviviendo en el desierto, que tienen ciertas limitaciones. Claro, el plan de Dios era que ellos entraran a la tierra de Canaán y levantaran sus casas y empezaran sus vidas cómodamente en esa tierra que fluye leche y miel. No tenían las facilidades que tenemos nosotros con servicios. Estas personas para bañarse tenían que buscar agua, acumularla, tenían que reservarla bien, utilizarla con sabiduría. Así que una persona que tuviera un problema físico, claramente tendría que hacer más esfuerzo para poder asearse correctamente y evitar de que otros pudiesen contaminarse por su deficiencia. Dice el versículo 8, y si el que tiene flujo escupiera sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. ¿Qué motivo tiene una persona para escupir a otra? Claramente que hay un problema social. Estas personas tienen una discusión por X motivo. No sé, uno se burla del otro y el otro responde, o uno lo ofende y el otro reacciona. Aquí claramente vemos un problema social que se podían presentar en medio de un pueblo con muchas personas. Y a pesar de que el santuario estaba allí, igualmente la naturaleza pecaminosa, humana, se iba a revelar en cualquier momento si no tenían una buena comunión con Dios. El versículo número 10 dice, el que toque cualquier cosa que haya estado debajo de él quedará impuro hasta la tarde. El que la lleve lavará sus vestidos y después de bañarse quedará impuro hasta la tarde, porque en la tarde es donde termina el día. Y todo el que sea tocado por el que tiene flujo y no lave sus manos, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. La vasija de barro que toque el que tiene flujo ha de ser quemada y toda vasija de madera será lavada con agua. Y cuando el que tiene flujo quede limpio de su flujo, contará 7 días de su purificación, lavará sus vestidos, se bañará en agua corriente y quedará limpio. Había una esperanza para esta persona que podía ser curado. Y al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones, irá ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote los ofrecerá como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. El sacerdote lo purificará de su flujo ante el Señor. Cuando el hombre tenga emisión de semen, sí, vamos a suponer un hombre soltero con principios bíblicos que no tiene pareja, y al no tener pareja, ya un joven adulto tiene una acumulación de líquido seminal en su cuerpo que va a salir de manera natural. Lo que comúnmente, yo no sé si esto resulte ofensivo para alguien, pero ese es el nombre que se le da,
los sueños húmedos que pueden tener los jóvenes solteros con principios bíblicos, entonces ellos también tenían que asearse correctamente para que no pues incurrieran en contaminación. También se habla de la relación de pareja. Cuando un hombre se acueste con su mujer y tenga emisión de semen, los dos se bañarán y quedarán impuros hasta la tarde. Ahora, yo no sé cómo hacía esta gente de verdad para tener su vida marital, sabiendo de que todos estaban allí viviendo cerca y bueno, no sé, de verdad hay cosas que yo quizás no pueda imaginarme, pero ellos claramente tenían que tener sus hogares establecidos y participar de sus relaciones maritales. Ya a partir del versículo 19, los primeros 18 versículos hablan de la circunstancia del hombre. Ahora a partir del versículo 19 habla de la circunstancia de la mujer. Cuando la mujer tenga su menstruación, ustedes saben que eso ya es algo muy común, muy normal, aunque también es resultado del pecado. No era el plan de Dios de que esto ocurriera, pero ya nosotros sabemos que es normal en la época que estamos viviendo. Por lo tanto, lo que le pasaba al hombre, esas deficiencias físicas, entonces son comparables a la menstruación de la mujer, que son resultado del pecado. Y nuevamente repito, no era que estaban en pecado, no era que cometían faltas morales, sino que su cuerpo pues reaccionaba naturalmente a las circunstancias pecaminosa que está alrededor circundando el mundo. Cuando una mujer tenga su menstruación, quedará apartada 7 días y cualquiera que la toque quedará impuro hasta la tarde. Recordemos que estas mujeres tampoco tenían las condiciones higiénicas que hoy se pueden tener, y todo lugar donde se acueste o se sienta quedará impuro. El que toque su cama lavará sus vestidos y después de bañarse quedará impuro hasta la tarde. El que toque cualquier mueble donde ella se hubiese sentado lavará sus vestidos, se lavará y quedará impuro hasta la tarde. El que toque lo que esté sobre su cama o sobre la silla donde ella se hubiera sentado quedará impuro hasta la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué hoy es tan normal? Porque nuevamente el santuario que estaba ahí en el centro estaba mostrando el plan de salvación y la realidad del conflicto. O sea, la idea era que ellos tuviesen una mentalidad diferente al resto del mundo. Igualmente Dios nos hace un llamado. Nos hace un llamado a nosotros a reflexionar cosas que quizá para nosotros son ya normales, en realidad no forman parte del plan de Dios para nuestra vida. Dice el versículo número 23, el que toque lo que esté sobre la cama o sobre la silla donde ella se hubiera sentado, quedará impuro hasta la tarde, y si alguno durmiera con ella, que lo más seguro debería ser su esposo, si alguno durmiera con ella y su menstruo lo tocara, quedará impuro 7 días, y toda cama donde se acueste quedará impura. Quiere decir entonces que la mujer con su menstruación tenía que dormir aparte, en una casa aparte, en una tienda aparte, en una cama aparte. Bueno, eso ya quedaba decisión de la pareja. Si el hombre quería estar con su esposa allí, durmiendo con ella, descansando con ella, como normalmente se debe hacer, entonces pues él participaba de ella y quizás era una muestra de amor. Yo estoy aquí contigo en tu circunstancia, que claramente para una mujer o para muchas mujeres la menstruación tiende a ser muy dolorosa, y aunque es algo que constantemente van a tener que experimentar, para algunas mujeres sigue siendo algo traumático. Versículo 25, cuando una mujer tenga flujo de su sangre por muchos días, más de lo normal, quedará impura todo el tiempo que dure su flujo. Toda cama donde duerma durante el tiempo de su flujo y todo mueble donde se siente quedarán impuros como en el tiempo de su menstruación. El que toque esas cosas quedará impuro, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Cuando quede libre de su flujo, después debe contar 7 días y quedará limpia. Al 8º día llevará consigo 2 tórtolas o 2 pichones al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, y el sacerdote los ofrecerá, uno para ofrenda por el pecado y otro como ofrenda de holocausto, y el sacerdote la purificará ante el Señor del flujo de su impureza. O sea que las mujeres que tuvieran flujo menstrual continuo, como la mujer que aparece, la hemorroísa que aparece en los evangelios, que en medio de la multitud esta mujer se aventuró a siquiera tocar el manto del Señor,
porque ya tenía más de 12 años con una enfermedad y había gastado todos sus recursos en médicos, pero no se hallaba la cura. El capítulo número 15 de Levítico nos demuestra que en cualquier circunstancia, en cualquier debilidad física, en cualquier cosa que sea molesta para nuestra vida, podemos acercarnos a Dios para que Él proporcione sanidad. Así como es molesto algunas deficiencias en nuestro cuerpo, también debería ser molesto las deficiencias espirituales, las deficiencias que nos separan de Dios, las deficiencias que nos mantienen a nosotros inconscientes de la realidad que este mundo está viviendo. Por eso es que el capítulo 15 termina hablando del santuario. Así apartaréis a los israelitas de sus impurezas a fin de que no mueran por contaminar mi santuario que está entre ellos. En otra palabra, muchas de las cosas que hoy en día son comunes, aunque no son pecados, son una demostración de que estamos en un mundo contaminado. El envejecimiento es una demostración de los resultados del pecado. Todas las deficiencias que están a nuestro alrededor son una demostración de que el pecado ha distorsionado lo que Dios creó bueno en gran manera. Pero la buena noticia es que el Señor va a hacer todas las cosas nuevas. Versículos 32 y 33. Esta es la ley del que tiene flujo, del que tiene emisión de semen y queda impuro, de la mujer en su periodo menstrual, del hombre o de la mujer que tengan flujo y del hombre que duerma con mujer impura. Todo nos demuestra que estamos en un conflicto y el pecado ha distorsionado el plan de Dios, pero Dios hará todas las cosas nuevas, las renovará para nuestro propio bien. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis del capítulo 15. No se pierdan el día de mañana, Levítico 16, el día de la expiación. Y como Dios quiere que tú y yo seamos saludables, y como ya estamos cumpliendo nuestra meta y nuestro objetivo de compartir los videos con otras personas, yo voy a obsequiar este libro en formato PDF. Voy a escanearlo esta semana, lo voy a digitalizar, lo voy a colocar en formato PDF y lo voy a compartir con todos ustedes. Solamente tienes que escribirme a los números de contacto que aparecen en la descripción de este video. Muchas gracias por seguirnos cada día. ¿Qué te parece si nos acercamos a Dios a través de la oración para agradecerle la oportunidad de ser transformados física y espiritualmente? Dios nos va a transformar conforme a su voluntad. Solamente debemos depender de Él. Vamos a orar. Querido y amante Padre, muchas gracias porque podemos extraer lecciones de cada capítulo de tu palabra. Sabemos, Señor, que en nuestros cuerpos hay deficiencias que son resultado del pecado. Y no es porque nosotros estemos incurriendo en faltas morales. Aunque vivimos en una sociedad inmoral, sabemos que nuestro cuerpo constantemente se deteriora como consecuencia del pecado. Ayúdanos, Señor, a ser fiel en cualquier circunstancia. Bendice a cada uno de los que se da cita para estudiar tu palabra. Que podamos nosotros entender tu voluntad y saber de que en medio de las adversidades, tú eres el médico por excelencia, que curas cualquier deficiencia, pero sobre todo limpias nuestra vida de la más grande enfermedad que es el pecado. Y eso se logra solo por los méritos de Cristo. Gracias, Señor, porque nos escuchas y nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la invitación es entonces para mañana cuando regresaremos con Levítico 16. Yo soy Alexander Suárez. No olvides suscribirte a este canal de esperanza. Activa de una vez las notificaciones y comparte estos mensajes con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, porque todavía hay esperanza para nuestra vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Y la esperanza más grande que tenemos es ver a Cristo regresar, retornar en las nubes de los cielos para llevarnos con Él a la patria celestial, donde no habrá llanto, ni muerte, ni dolor, ni clamor, ni enfermedades, donde todo será hecho nuevo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.
Capítulo 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiera limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palminos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer, y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda.